Buenos días, mis hermanos. Recordando que hoy por la noche es a las 6:30, es la predicación del Evangelio. Y mañana por la noche, los varones a las 7 de la noche, mañana. Seguimos, creo que estamos llegando al final de nuestras charlas sobre el liderazgo, los ancianos de la iglesia. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Hechos y vamos a seguir con el estudio que venimos hablando desde un buen rato sobre la iglesia primitiva. Cuando hemos hablado que cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando de unos ignorantes que no sabían nada. Estamos hablando del principio de la iglesia, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el aposento y ahí empezó la iglesia aquel día. Leímos en capítulo 2 que 3,000 personas fueron bautizados aquel día. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 6 hoy, capítulo 6, y vamos a leer los 15 versículos del capítulo. Dice: en aquellos días, como crecieron el número de los apóstoles, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los apóstoles, de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los sinagogas llamada de los Libetos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron el pueblo, y los ancianos y los escribas
escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el santo lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, en esta mañana volvemos a buscar tu presencia, buscar tu rostro. Padre, para que tú estés guiándonos en esta mañana, enseñándonos. Padre, ayudándonos a apreciar la obra grande del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Padre, gracias porque por Él tenemos la salvación de nuestras almas, pero también, Padre, tenemos una familia y podemos, Padre, reunirnos como familia para glorificar a Dios, para, para comunión, para estudiar tu palabra. Y Padre, queremos rogarte en esta mañana para que tú sigues obrando en nuestras vidas, añadiendo cada día, Padre, los que deben ser salvos. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido hablando de la iglesia primitiva. Ya hemos dicho que la iglesia primitiva empezó el día de Pentecostés en capítulo 2 de Hechos. La nueva iglesia perseveraba, luchaba, está constante, perseveraba en la enseñanza o la doctrina, lo que los apóstoles estaban enseñando. Entonces, la doctrina de los apóstoles, la comunión, la común unión entre nosotros, el amor fraternal, la estar juntos, y la cena del Señor. Repartían el pan en el principio de casa a casa, ¿cierto? Entonces tenemos la cena del Señor, pero también perseveraban en las oraciones. En esa parte, las oraciones, mientras que es necesario que nosotros oramos en nuestras casas, que dedicamos tiempo a la oración. Aquí más bien está hablando de una oración de grupo, de iglesia, ¿cierto? Entonces, ellos, a veces escuchamos personas que dicen, no, es que yo no necesito ir a la iglesia para orar, yo puedo orar en la casa. Es verdad, usted puede orar en la casa, pero necesitamos estar juntos orando como iglesia, ¿cierto? Y esa iglesia primitiva, podemos aprender de ellos la perseverancia en esas cosas, en querer aprender de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros en el día de hoy. La comunión, ¿cierto? Como la amistad, la comunión, estar juntos. Una de las cosas que hemos visto de la iglesia primitiva es que estaban unánimes. ¿Cómo? Juntos. Tenemos mala memoria, ¿cierto? ¿Ah? Unánimes juntos. Tenía una misma visión, una misma misión, una pasión. No era solamente una cosa escrita allí como una misión, ¿cierto? Entramos en una empresa y tienen en la pared una misión y una visión, ¿cierto? Y está metido ahí. Cuando vamos a la salud, tienen ahí en la pared la misión y cuando empezamos a leer y tipo, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? No hay mucha misión y no hay mucha visión. Entonces, pero hermanos, no puede ser que la pasión que tenemos como iglesia
es algo que está escrito en una pared o en un papel. Es algo que debe estar en nuestro corazón, debe motivarnos a, a predicar, a ver que la iglesia crece cada día más, ¿cierto? Entonces, cuando seguimos leyendo, encontramos que cayó temor sobre el multitud. Las personas afuera, viendo lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva, ellos dice que muchos creyeron en el Señor Jesucristo. No era un temor que los hacía huir. Era un temor que causó que las personas acercaron a ellos, ¿cierto? Eso es lo que vemos. A veces vemos cuando hay una cosa pasa en la calle, en esos días, algunos de pronto han escuchado de Charlie Kirk, que lo asesinaron en los Estados Unidos, un muchacho. Y viendo el video cuando dispararon contra él, la gente tenía temor. ¿Y qué hicieron? Se huyeron, ¿cierto? Se fueron. La gente empezara a correr por todos lados. Pero nosotros, en ese caso, esas personas, cuando ellos vieron la obra de Dios en la vida de las personas a su alrededor, ellos fueron por temor atraídos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en capítulo 5, la última vez que hablé, pasando el tiempo, el pecado se manifestó en la iglesia. Empezó a murmurar. No, era la de Ananías y Zafira con la mentira, ¿cierto? Y tristemente, bueno, escuché a alguien diciendo en esos días que tristemente los modos nuevas, las modas, ¿cierto? Las modas nuevas del mundo llegan a la iglesia. Siempre llegan a la iglesia. No debe ser, ¿cierto? Pero siempre llegan. Y hermanos, y el pecado empieza a entrar. Entonces, tristemente necesitamos tener cuidado de lo que entra a la iglesia. Bueno, fue tratado, podemos leer en capítulo 5, fue tratado y la iglesia seguía creciendo. Me impacta eso, que cuando el pecado está tratado en la iglesia sigue creciendo y nosotros muchas veces hemos dicho que cuando a veces uno siente que la iglesia está como apagado, que no hay gente conociendo al Señor, cuando de un momento a otro sale un pecado que está escondido allá, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado del pecado en nuestras vidas, porque el pecado impide. Sabemos que en Tesalonicenses que dicen no apaguéis el Espíritu Santo, ¿cierto? En Efesios dice no contristéis el Espíritu Santo en nuestras vidas. En capítulo 6, que fue la última que hablamos del primer versículo que nos habla de otra situación que llegó a la iglesia. Primero era una mentira, pero ahora parece algo más pequeña, pero era una murmuración. La murmuración en la iglesia empezó a causar problemas. ¿La murmuración causa problemas entre nosotros? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La murmuración.
¿La murmuración es pecado o no? A veces creemos que la murmuración es algo justificable, ¿cierto? Es que yo hablo lo que pienso, es que yo no soy uno que, que guarda las cosas, yo no tengo pelos en la lengua para decir. ¿Hemos escuchado esos dichos? Hermanos, la murmuración es pecado. Y el experto en la murmuración es Satanás. Mire lo que leímos acá en capítulo 6, de los que llegaron, empezaron a hablar cosas contra Esteban que ni eran la verdad, ¿cierto? A veces nosotros, am, cuando hablamos no de los hechos reales, sino que lo que pensamos, ¿cierto que sí? Imaginamos y pensamos, no, es que él dijo porque él estaba, cuando no sabemos, tenemos que mirar los hechos. Entonces la murmuración, hablamos el último estudio. Y hoy vamos a pensar en capítulo 6 y en el resto del capítulo. Y encontramos que por causa de la murmuración, los apóstoles, ellos decidieron que fue necesario elegir unos, bueno, la Biblia no dice diáconos, aunque más adelante habla de diáconos, pero lo que nos dice que son siervos, personas que para atender a la necesidad de la iglesia en el tiempo. La palabra diácono en realidad es una palabra griega que está utilizado en el original. Es una palabra griega que en realidad se traduce en español como servidores o ayudantes, ¿cierto? Pero nosotros hemos cogido la palabra y hemos como inventado otra palabra en español ¿cierto? Y hablamos de diáconos. No estoy diciendo que eso es malo, pero simplemente diácono quiere decir ayudante, servidor, ¿cierto? Una persona que sirve en la iglesia. Eh, en el desarrollo de la iglesia se manifestó la necesidad de hombres espirituales y esta siempre me llama la atención. Hombres espirituales, sabios y de buen testimonio para atender a la logística de la congregación y librar a los ancianos, a los apóstoles, para que podían dedicarse a la predicación de la palabra de Dios y la oración. ¿Cierto? Entonces, esa fue la situación. Evidentemente, todo el mundo esperaba que los apóstoles tomen las decisiones, hacen esto, hacen aquello, están, ¿cierto? Los, todo hombres solos, ¿cierto? Los hombres que están haciendo todo. No, pero no, ellos decidieron que no. Nosotros no podemos atender mesas, no podemos hacer esas cosas de logística en la iglesia y desatender lo importante que es la predicación de la palabra y la oración. La necesidad específica en capítulo 6, lo que tenemos en ese momento fue la atención de las viudas en la distribución diaria. Entonces, evidentemente, ellos tenían un programa de alimentación o algo para atender las viudas de la congregación. ¿Cierto? Es una obra de caridad, una obra, ¿cierto? Unos 25 30 años después, más adelante, Pablo enseña de la necesidad de servidores de diáconos en capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿cierto? Y él nos dice cómo deben ser esas personas. Y es interesante que para ese trabajo necesiten personas espirituales.
Timoteo habla de las características de ellos y es la misma que tenemos aquí en Hechos capítulo 6. Hombres espirituales para servir, para, para hacer lo que es necesario en la iglesia. Es obvio que los diáconos no son los ancianos. Los diáconos no son los ancianos, ni fueron los apóstoles. Aun cuando en Hechos 6 los ancianos todavía no habían sido elegidos. El tema de anciano no era el tema de la iglesia primitiva. Eran los apóstoles y había en capítulo 6, la necesidad de hombres para servir. Entonces, ancianos empieza en capítulo 14 de Hechos y capítulo 20 y Timoteo, 1 Timoteo 3 nos habla y Tito 1:5. Lo que estamos como hombres, estamos estudiando, hemos estado estudiando estos últimos meses sobre la necesidad de hombres, ancianos, pastores, obispos, según lo que dice la Escritura, hombres que están caracterizadas por un estilo de vida, de santidad, de espiritualidad. No es un título, aunque a veces como nos queremos tener un nombre, ¿cierto? Pero en realidad lo que aún el trabajo de anciano dice en 1 Timoteo 3, dice a los que anhelan el obispado, buen título, ¿sí? Hoy día, ¿cuál es el mejor carrera en Colombia? Ser un médico, ¿cierto? Tener un título. Eso es lo mejor que uno, ¿cierto? La gente busca el título o la carrera que tiene más pago. Pero en la iglesia no estamos buscando títulos, no debemos estar buscando títulos, debemos estar buscando servir. El Señor dijo, no ha venido para ser servido, sino para servir. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Entonces, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo del enfoque. No debe ser en el título, sino en el oficio, en el servir, en el hacer. ¿Cierto? Los que han escuchado el Andrés Panasut sobre el dinero, el manejo de nuestro dinero, él habla de el hacer es más importante, el ser es más importante que el hacer, ¿cierto? Entonces empieza con el ser y esto refleja en el hacer, ¿cierto? Entonces, en servir, eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia los escogió. Encontramos en el capítulo 6, encontramos en versículos 3 y versículos 5, los apóstoles dijeron a la iglesia, dijeron, buscad, pues, ¿quiénes? Hermanos, ¿cierto? Recuerda el hermano Saúl cuando él estuvo con nosotros, con los ancianos, él nos hizo una pregunta. ¿Recuerdan la pregunta que el hermano Saúl nos hizo? ¿Cuál fue el primer requisito para ser anciano de una iglesia? ¿Cuál fue? Tenía que ser creyente. Entonces aquí el que quiere servir como diácono, como servidor en la iglesia, tiene que ser creyente, ¿cierto? Y la iglesia escogió estas personas. Dice, buscad pues
hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, etcétera, etcétera, a quienes encarguemos de ese hombre, ese trabajo. Y versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, etcétera, ¿cierto? Entonces, la iglesia los presentó a los apóstoles. Después ellos dijeron, esos son los hombres que son espirituales y que pueden servir en este trabajo. En la lección o el reconocimiento de ellos, había oración y imposición de manos. Entonces los apóstoles reconocieron a esos hombres, dieron el respaldo de ellos en oración y poniendo las manos, ¿cierto? Para afirmar, confirmar su elección, si quiere decirlo así. Entonces el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión de los apóstoles? El resultado por tener otros hombres sirviendo en el ministerio. Dice los apóstoles podían ocuparse en la enseñanza de la palabra de Dios. A veces, uno ha escuchado personas que no, ese es para fulano, ese trabajo es para el pastor pero no, el pastor no puede hacer todo. Los líderes no pueden hacer todo. Nosotros tenemos que dormir como ustedes, tenemos otras cosas para hacer también. Entonces, la iglesia tiene que trabajar juntos para permitir que los ancianos están dedicando su tiempo a la palabra de Dios y la oración. Los ancianos no son los que tienen que hacer todo, ¿cierto? No es que no hacen nada, ¿cierto? Ese es el otro lado de otro peligro, ¿cierto? Que él está en la playa acostado en una silla ahí en la playa bajo una sombrero, una sombrilla y disfrutando, ¿cierto? Había un pequeño chiste sobre el presidente pasado de los Estados Unidos que casi la mitad de su tiempo estaba en la playa, en vacaciones, haciendo otras cosas. Pero en Hechos 6:2b dice, no es justo que nosotros dejemos de la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cierto? No era justo. No es que ellos no podían hacerlo, pero ellos tenían otras cosas para hacer. La otra semana vamos a tener banquete, ¿cierto? Y la hermana Luz María va a tener un poco de hermanas y de pronto hermanos ayudándola en organizar el banquete, ¿cierto? Para que nosotros podamos comer bien. ¿Cierto que sí? Vamos a comer bien en el banquete. Súper. Bueno, entonces hermanos, les animo. En versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Y el resultado de esto, que ellos podían atender, a predicar, a orar, ¿qué pasó con la iglesia? Dice, crecía la palabra del Señor. Crecimiento en los creyentes y aceptación de la palabra entre el pueblo. En Colosenses capítulo 1, versículos 9. 1 Colosenses 1. Colosenses. 1 Colosenses. ¿Qué cosa? Versículo 9 dice,
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es el deseo que tenemos como el liderazgo de la congregación, es que ustedes cada día estén creciendo en el conocimiento del Señor, ¿cierto? Eso es necesario, que cada día crezcamos en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Esa es la necesidad, que más personas llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Llegan al arrepentimiento, llegan a tomar decisiones de como tenemos el otra semana vamos a tener bautizos, de, 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 de llevar las personas a creer, a seguir como hizo la iglesia primitiva. Los que creyeron en la palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados, ¿cierto? Los que creyeron fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Y eso es lo que necesitamos estar buscando. Y aún me impactó que los que estaban quejándose, los que estaban poniendo problemas, los sacerdotes, ¿qué pasó con muchos de ellos? Ellos creyeron también. ¿Cierto? Qué tremendo cuando vemos las personas que están poniendo problemas, están llegando a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pusieron su fe en Jesús. Sabemos que en ese tiempo los judíos estaban pegados a la ley, a Moisés y al templo y todo eso. Pero ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, el prometido, el que iba a librar al pueblo de sus pecados. En versículo 8 y yendo hasta capítulo 8, pues capítulo 6, versículo 8, hasta capítulo 8, empezó otra etapa en la vida de la iglesia. Una etapa de persecución, una etapa, tenemos el primer mártir, a Esteban. Y tenemos un nuevo personaje que entra en el libro de Hechos. Un personaje, y dice en capítulo 7, versículo 58, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Nosotros sabemos que Saulo más tardecito su nombre cambió a Pablo, lo conocemos como Pablo. Pero el hombre, ahí un nuevo personaje, un hombre que estaba atrás de la persecución, un hombre que estaba empujando, decimos hoy día activistas, ¿cierto? Dicen activistas, son personas que están atrás de la rebeldía, atrás de todos los protestas y toda esa cosa, ¿cierto? Entonces Pablo o Saulo era un activista, ¿cierto? Uno que estaba en contra del evangelio. Tengo un error aquí. Después de la muerte de Esteban, muchos de los discípulos tenían que salir. Tenían que salir de Jerusalén. Tenían que
dejar sus posesiones y salir. Pero es interesante que la iglesia primitiva, eh, ellos tenían unas convicciones. Dice en capítulo 8, versículo 1, Saulo consentó a su muerte, a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos dejaron su fe en Jerusalén. Ellos lo llevaron con ellos mismos, ¿cierto? Y la importancia de eso, de salir. Si vamos a otro lado, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Esta semana el hermano Olmey y yo fuimos a Guática. Y allá en Guática es por Israel, de los que no saben dónde está, es como casi 3 horas de acá. Es un pueblito. Yo creo que es más pequeña que Salónica, ¿cierto? No sería más grande. Es un pueblito. Y nosotros fuimos allá. Y allá con los hermanos allá, es una iglesia pequeña, un grupo de hermanos pequeño ahí, un pequeño grupo. Y me llegó a la mente que la congregación de Tuluá empezó porque una mano que estuvo allá se trasladó de allá, mudó de allá y llegó a Tuluá. Y él empezó a anunciar. ¿Anunciar qué? El evangelio. Él empezó a anunciar el evangelio. Y aquí estamos nosotros hoy. Porque una mano no dejó su fe en Guática. Él pudiera haber salido de Guática y pudiera haber dicho, no, yo voy a Tuluá, pero no hay iglesia allá, no, yo me quedo en la casa. Pero el hermano, ¿qué hizo? Llevó el mensaje de salvación. Y ustedes hoy, todos que estamos acá, estamos aquí por ese hombre que llevó el evangelio a otra parte. Y eso es el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva, de llevar el evangelio donde vamos. Nosotros, hay otro hermano que en la policía y estuvo en un pueblito allá en Zona Roja y con sus compañeros empezó a hablar. Habló con una muchacha. Esa muchacha conoció a Cristo. Y esa muchacha llevó el evangelio a Neiva. Y en Neiva tenemos una congregación. Si ella hubiera llegado a Neiva y no dejado su fe allá en el pueblito, ¿qué hubiera pasado con Neiva? Si el hermanito de acá hubiera llegado allá y él no tenía nadie a su lado, él podría haber calladamente, ¿cierto? Callado podría haber estado allá, pero el hombre habló, anunció el evangelio de Cristo. Hermanos, nosotros a veces creemos, tenemos miedo. ¿Quién no tiene miedo a veces de predicar el evangelio? ¿Ah?
tenemos miedo. Pero hermanos, un policía, un constructor, unos perseguidos por su fe, pero hablaron, anunciaron el evangelio y el evangelio se extendió. Dice el evangelio anunciado por todas partes, por Judea, por Samaria. Después tenemos en capítulo 8, 26, tenemos el Felipe hablando con un eunuco de Etiopía, lejos. Es como 3 o 4 mil kilómetros de Jerusalén. Y Felipe va y habla con él mientras que andaba en su camello y predica el evangelio. Y el evangelio llega a ¿dónde? Etiopía. Hermanos, quiero en esta mañana animarnos. Mire el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva. La persecución y la muerte de Esteban y la presentación o la entrada de un nuevo personaje. En medio de esto, el evangelio fue predicado. Sabemos que cuando hay persecuciones, cuando la iglesia crezca, la iglesia avanza. Quieren callar a los creyentes, pero esos es los momentos cuando el evangelio debe proclamarse. Pablo anima a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que ser la verdad, hermanos. Lo que nosotros vamos a predicar tiene que ser la verdad. Tiene que ser doctrina. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que predicarlo. Me gustó la traducción de la Biblia lenguaje sencillo, que dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. En todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Sencillo, ¿cierto? Anúncialo aunque ese momento no parece ser el mejor. Predicamos, hermanos, predicamos el evangelio. Predicamos la palabra de Dios. Y no tenemos que ser ancianos, no tenemos que ser diáconos, no tenemos que ser, no. Tenemos que ser hermanos convencidos del evangelio que Jesucristo salva el pecador. ¿Estamos convencidos de eso? Que el Señor Jesucristo salva. Y yo quiero en ese momento para terminar. Si hay alguien aquí en esta noche, en esta mañana, que todavía no ha llegado a los pies de Jesús, hoy es el día. Él murió en la cruz por sus pecados. Él dio su vida por sus pecados. Y lo que corresponde a usted es decir, Señor, yo te creo, yo te recibo, yo te necesito, perdóname por mis pecados. Porque los míos fueron los que le colgaron en la cruz. Por esos pecados míos, dice en Isaías, Jehová cargó en él el pecado de quién? Todos nosotros.
Padre, en esta mañana, alabado sea tu nombre. Padre, gracias por la persona del Señor Jesucristo. Gracias por la obra redentora en la cruz de Calvario. Gracias porque nosotros hoy podamos vivir en la esperanza de Cristo, en la esperanza de la vida eterna. Padre, que un día vamos a estar en tu presencia. Gracias te damos por la obra redentora de Cristo. Gracias por el ejemplo de estos hermanos de la iglesia primitiva. Gracias, Padre, por los hermanos que han predicado el Evangelio. Y Padre, y por medio de su vida, por su predicación, nosotros hoy estamos aquí, en este lugar, glorificando a Dios en nuestras vidas. Padre, gracias te damos y te pedimos por la reunión de la noche, para que tu nombre sea glorificado, para que haya salvación y vida eterna. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde. Estamos recordando a las 8.